Hola hermanos, el día de hoy 30 de septiembre del 2025 y todos los 30 de septiembre de todos los años, a menos de que caiga domingo evidentemente, celebramos la memoria obligatoria de uno de los cuatro grandes doctores antiguos de la iglesia occidental, junto con San Ambrosio, junto con San Agustín. Es decir, estamos hablando de las personas más insignes, San Gregorio Magno y San Jerónimo de Estridón. Bueno, vamos, Estridón es en la actual Croacia. Se trata debe haber nacido, se supone, alrededor del año 347, era de familia bien acomodada, de familia que le educó bastante bien, cristianos, y entonces recibe una formación, vamos, seria, no es cualquier cosa. Y entonces lo envían a estudiar a Roma para que allí perfeccionara sus estudios. Y bueno, ahí se dedicó, la vida era un poco disoluta en Roma, y entonces sencillamente dejándose pues arrastrar por sus apetencias, por sus placeres, llamémosle así, y luego se va a Aquileia, y ahí entonces se convierte en miembro de una, ¿cómo se llama?, de una comunidad de eremitas. Todo le viene, fíjense, de un encuentro que tuvo, porque él era experto en los antiguos escritores, en Cicerón, en Séneca, en Horacio, en Virgilio, es decir, los grandes escritores, pensadores, pues latinos, ¿no? Y entonces tuvo un sueño en el que pues cayó en cuenta de que él no era cristiano, que él era ciceroniano, era seguidor de Cicerón, y entonces ahí le da un vuelco a la vida, y entonces por eso es que se va para Aquileia, y entonces se hizo bautizar, no estaba bautizado, y pues se dedicó a vivir como un monje, ¿ok? Luego entra en problemas ahí, porque es que, miren, Jerónimo tenía mal carácter, ¿eh? Yo no sé si existe un buen carácter o un mal carácter, pero la gente siempre dice tener mal carácter porque era de temperamento irascible, ¿eh? Él para todo se molestaba y entraba y era duro en el trato a veces con las personas, y entonces ahí, de hecho, estando en ese eremitorio, pues entra en conflicto con la gente, y entonces se decide a irse hacia, ¿cómo se llama?, hacia el oriente, irse hacia Jerusalén y dedicarse allá. Estuvo algún tiempo también en Antioquía, y allí parece ser que donde pudo finalmente perfeccionar un deseo que él tenía grandemente, porque él quería leer los textos no en latín. De todas maneras, no había ninguna traducción, había alguna traducción, la Vetus latina, que era buena, pero no era tan buena. Y él se da cuenta de eso, y entonces por eso él quiere leer los textos del Nuevo Testamento, sobre todo en griego, porque el Antiguo Testamento, pues sí, también, y conocer el hebreo. Y entonces ahí en Antioquía perfecciona su conocimiento del griego, y se va luego al desierto, ahí cerca de aquella ciudad mártir, ¿no?, en Siria, Alepo. Entonces se va por ahí, es el desierto, ay Dios mío, Chalkis, así se llama, Chaikis, se llama ese desierto, creo. Chalkis. Bueno, igual, el tema es que se va para allá, y ahí se dedica durante 4 años plenamente a la meditación, al estudio, al conocimiento de la palabra de Dios. Ahí aprendió perfectamente el hebreo y empieza a transcribir, sobre todo, escritos de los padres de la iglesia, ¿no? El padre de la iglesia, pero digo, anteriores a él, ¿no? Y ya les digo, de ahí entonces le viene su pasión absoluta por la Sagrada Escritura. Por eso hoy celebramos a los biblistas. Hay que orar por nuestros hermanos biblistas, porque pues él es una especie, de hecho por eso es el mes de la Biblia, ¿no? El mes de septiembre, es por la figura de él. Y entonces otra vez se pelea con los que están ahí en el ambiente donde él está, y sobre todo por el tema del arrianismo que está en boga en esa época. Se va de nuevo a Antioquía, ahí es ordenado sacerdote alrededor del año 379, y se va a Constantinopla, ahí sigue estudiando. Fíjense con Gregorio Nacianceno, eran amigos, se conocieron ahí. Finalmente vuelve a Roma en el año 382, porque el Papa había convocado a una reunión por el cisma que estaba ocurriendo en Antioquía, y acuérdense que él tenía mucha referencia, y entonces, olvídense, al llegar, pues todo el mundo lo conocía, tenía fama, ¿no? Desde el punto de vista como estudioso, y además que había sido un eremita, ¿no? Y entonces eso le permite entablar rápidamente relación con el Papa, y el Papa Dámaso lo puso como su consejero, lo puso como su secretario, y entonces es él el que le encomienda, Jeronimito, traducir la Biblia del griego al latín,
para que pueda ser utilizada en el mundo latino. Y entonces ahí les digo, él empieza también a formar pequeños grupos de personas que estudian pues directamente del griego. Ahí vendrá uno de los problemas, que ya saben ustedes, la gente es tan chismosa. Es decir, en todo, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo XXI, madre de Dios, hay gente que no tiene oficio, dice mi abuelita, decía mi abuelita, que solo se dedica a estar viendo lo que hacen los otros y a suponer, a imaginarse. Hay un refrán en mi pueblo que a mí me gusta mucho, eso del que las usa se las imagina. Y entonces se empezaron a inventar unas cosas. Él tenía un grupo, le ayudaba a un grupo de señoras que claro eran de clase alta, de alguna manera, ya me molé en ese momento, y empezaron a decir que él las tenía ahí de novias, de amantes, lo que sea, y cuando no era nada cierto de eso, pues. Y entonces el otro tema es que él era, como les dije, no tenía un carácter fuerte y era rigurosísimo moralmente. Entonces era muy estricto y eso le va a acarrear que los sacerdotes de Roma, que nosotros los sacerdotes somos así, lo rechacen. ¿Ok? Lo rechacen. Y entonces de ahí viene el asunto. Porque, vamos, había algunos sacerdotes que lamentablemente, vamos, su interés realmente por las cosas de Dios es muy pobre y sobre todo muy laxo, ¿no? Muy flojitos en esto. Y entonces, ya les digo, él tenía carácter un poco complicado. Y entonces él denunciaba con toda fuerza las cosas que hubo. En eso muere el Papa Dámaso. Y entonces ahí hay otra de esas historias, ¿no? que se tejen un poco simpáticas, que dicen que cuando no lo eligieron a él Papa, cuando era el secretario, era el más inteligente, se molestó y se fue para la Tierra Santa. Bueno, eso ya no lo podemos deducir, ¿no? De ahí en las cartas no aparece nada de eso. Aparece algún dolor por ver la actitud un poco floja, como les digo, laxa del clero en Roma. Pero se va para allá y entonces, ¿cómo se llama? Allá funda un nuevo eremitorio, se hace acompañar de algunas de las mujeres de la alta nobleza romana que fundan un monasterio también, o sea, se hicieron ellas también monjas, sobre todo la famosa Paula, que es muy importante porque fue, su colaboradora, pero al mismo tiempo, ya les digo, y con la rigurosidad moral de él, imposible ninguna otra cosa. Y ahí entonces se fue a vivir cerca de Belén, y ahí va a ser el momento de su gran retiro. Uno cuando llega a Belén, precisamente ahí en la Basílica de la Natividad, ¿cómo se llama? Se encuentra una cueva que se atribuye, yo celebré misa ahí, por cierto, en alguna ocasión, ahí pues el lugar donde residía, donde se quedaba Jerónimo, ya le digo, complicado, era complicadísimo, y entonces, como dicen los biógrafos, era difícil entablar diálogos con él porque él era apasionado y duro. Ya les contaré alguna vez las discusiones que tuvo con Rufino, por ejemplo, que es uno de los primeros historiadores eclesiásticos, y fue duro con Rufino, y Rufino era su mejor amigo, pero lo trataba, pero horrible al hombre. Y bueno, ya les digo, finalmente entonces él termina la Vulgata, la versión de la Biblia, con el latín vulgar, pues el latín que hablaba la gente, ¿no? Ahí es importante esto, ¿no? Él se supone que muere un 30 de septiembre del año 420 ahí en la Gruta de la Natividad. Una figura extraordinaria, cuidado, que es doctor de la iglesia, es decir, comentó prácticamente, ¿cómo se llama?, todos los libros de la Biblia. Fue declarado doctor por el Papa Pío V en 1567. Pero, como les digo, ya desde Oriente, ya se sabía desde el momento en el que él murió, siempre se le consideró perdón, como un gran doctor. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. He hablado algo de Jerónimo, ¿no? Entonces, terminamos de leer el libro del profeta Zacarías. Yo les dije que lo íbamos a leer apenas unos cuantos días, y vamos a leer, creo que a partir de mañana leemos a Nehemías, que también lo vamos a leer poco, no piensen, son 2 días, creo que lo leeremos, y luego leemos Baruch. Bueno, igual, perdón que me estoy adelantando, pero es para que sepan que leemos a Nehemías, a Zacarías, en este caso lo leímos el sábado, ayer no lo hemos leído porque era la fiesta de los santos arcángeles, lo leemos hoy. Fíjense, qué bonito, son oráculos, son profecías. Zacarías, capítulo 8, versículos del 20 al 23. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y le dirán:
Vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera cosa que quiero que entendamos todos, porque en estos días, sobre todo con la resolución que se ha dado el día de ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas para la creación de un Estado palestino, entonces pareciera que todos los que están a favor de un Estado palestino son antisemitas. Y cuidado, no confundamos, porque esto es muy importante. Una cosa es el judaísmo, una cosa son los judíos y otra cosa es el Estado de Israel. ¿Ok? Y lo digo porque efectivamente hay contra los judíos jamás. Es decir, jamás son el pueblo elegido y eso no las elecciones de Dios no cambian. Nosotros somos el nuevo Israel, claro que sí, y vivimos en esa esperanza, pero no podemos rechazar a nuestros hermanos judíos. Insisto, judíos. Ahora, el Estado de Israel es otra cosa, porque el Estado de Israel ha nacido recientemente, claro, viene con la tradición milenaria, tiene en su haber y en su historia el ser la concretización de un proyecto, vamos, de siglos. Claro que el pueblo de Israel tiene derecho a tener su propio Estado y tiene derecho a su tierra, eso no lo podemos negar, pero tampoco podemos caer en el juego de pensar que una cosa se identifica con la otra, porque hay israelitas que no son judíos y hay judíos que no son del Estado de Israel. Entonces, lo digo esto porque es importante, ¿no? Ojalá se llegue, se alcance pronto un camino, porque se ha reunido también ayer el presidente Trump con Netanyahu, y entonces, bueno, ojalá que salga ahí una solución, porque, por favor, no podemos seguir creyendo que este es el camino. Entonces, estas dos profecías, como les digo, estos dos oráculos del profeta Zacarías, con las cuales termina, de hecho, su libro, son muy bellos, ¿no? O sea, es esta imagen de la Jerusalén universal, de la ciudad abierta, ¿se acuerdan de lo que hablábamos? No de la ciudad amurallada, sino la ciudad que es residencia de todos, es casa de todos, y esto es el proyecto de Dios. Fíjense, esto es lo propiamente católico, en el sentido de universal, ¿no? Y por eso, claro, no identificamos directamente, porque cuidado con esto, que Jerusalén es importantísima, la ciudad y todo lo que usted quiera, el valor arqueológico, el valor espiritual, el sentido, es la ciudad sagrada de las 3 grandes religiones monoteístas, todo eso es cierto, por favor, nada que ver. Pero hay que ir más lejos de lo geográfico, ¿no? Porque este proyecto de una realidad universal abarca la iglesia, pues. Y la iglesia somos nosotros. Y entonces, cuidado con reducirlo solamente a una visión geográfica. Hay que verlo, insisto, en un plano un poquito más amplio. Y segundo, la misión esta, no lo agarrarán por el borde y le dirán al judío: enséñanos, porque nos han dicho que Dios está con usted. Me quedaba pensando yo, esa palabra aplicada a nosotros, a la iglesia, ¿no? ¿Será que la gente querrá agarrarnos el borde del manto porque somos tan buen ejemplo que les ayudamos a conocer a Dios? Ese es el tema, ¿no? Porque más bien algunos se han de quedar, yo para ser cristiano igual que este, mejor no. Y entonces, ¿en qué quedamos? Pues desde nuestra misión, nuestra vocación es el anuncio de un Dios que no hace acepción de personas, que no discrimina, sino que une, que está abierto porque su corazón es misericordioso y nos abarca a todos. Entonces, por lo tanto, lo propio de un creyente es que sea un facilitador, no un estorbo, para que los demás se acerquen a Dios. El Evangelio, muy importante, muy importante. Leemos Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 56. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes, ¿ok? Fíjense bien. Se está cumpliendo el tiempo de la salida de Jesús. Fíjense, en este caso, la salida, llamémosle así, el éxodo, es el éxodo, porque a partir de aquí
durante 10 capítulos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 18, vamos a leer, es el pedazo más grande, la sección más grande del Evangelio de Lucas, es la subida a Jerusalén. Entonces, toma la firme decisión, ¿ok? De hecho, literalmente lo que dice el griego es que endureció el rostro. Eso es lo que dice estericen to prosopon, es decir, se puso esterie, piensen en la arteriosclerosis, es esclerotizo, estericen, ya, to prosopon, o sea, su cara, su rostro. Ya, es una idea, es una expresión, poner la cara de perro, dirían en mi pueblo, perdón, pero es que es cierto, así dicen, ¿no? Es decir, es ponerse serio. Aquí la cosa no es de bromita, bueno, endurecer el rostro, tomar una firme decisión, una decisión inquebrantable, de eso se trata, ¿no? Entonces, de subir, de ir, ese es el éxodo, él va subiendo y por lo tanto va elevándose, es analepsos. Ese analepsios puede significar, claro, la elevación, porque claro, Jerusalén queda en alto, ¿no? Pero también tiene el sentido de la pasión, muerte y resurrección del Señor, hasta la ascensión, o sea, analepsos, va subiendo, va hacia arriba, o sea, la meta es, repito, no solo es geográfica, es una meta por la entrega que hay. Y entonces envía, fíjense, envía a pestelein angelos, es decir, envió apóstoles como mensajeros, ¿ok? Y fueron angelus, el mensajero, ¿no? Y entonces, para que se preparase, es el mismo verbo que va a ocurrir, lo vamos a encontrar cuando habla de preparar la última cena. Interesante esto, ¿no? Para que preparasen un alojamiento. Entonces, vamos, es normal que usted tenga a alguien que va por delante, si usted tiene un grupo grande, que se encargue, hombre, de organizar las cosas, ¿no? El encargado de toda la parte logística, si lo quieren. Bueno, y entonces, el tema es que no lo quieren recibir, ¿ya? No lo recibieron, literalmente, o de santo, es decir, lo rechazaron. De hecho, casi lo expulsan. ¿Por qué? Porque va con la mirada puesta, prosopon eis Jerusalén, va con la mirada puesta en Jerusalén. Y entonces eso sí no lo van a aceptar. Ellos los samaritanos, y acuérdense que son enemigos de los judíos. Entonces como él lleva la cara, va de cara hacia Jerusalén, entonces por eso no lo aceptan. Ese es el sentido. Insisto, aquí hay modismos, hay maneras de hablar que de repente hay que explicarlas. Están traducidas, ¿no? Pero igual. Y entonces, fíjense ustedes, se aparecieron los Boanerges. No, que no tronaban pistolita. Aquí está. Aquí se les sale exactamente pintaditos lo que son Santiago y Juan, que quieren mandar fuego del cielo. Fir, ya. Katabenai, que venga, que caiga con fuerza, para que los aniquile. Analosai, se dice en griego, para que los acabe, para que los destruya. Vea qué proyecto más bello, ¿no? ¿Ya? Acuerden, en Lucas no se le llama hijos del trueno, es en Marcos, que Jesús le llamaba hijos del trueno en el capítulo 3. Pero claro, aquí quedan bien, hay que verlo, pero él se vuelve y los regaña. Vuelve a aparecer aquel término que yo se los he dicho anteriormente, epitimesen, es decir, epitimesen, es decir, ¿se acuerdan cuando hay expulsiones de demonios? Bueno, epitemesen, es decir, los expulsó, no es solo los regañó, los puso en su lugar, porque están pensando no como Dios, sino como los hombres, tienen metido un demonio, y bueno, se fueron a otra aldea. El Señor Jesús no se complica, no, aquí no, pues vamos para allá, se acabó. A veces nosotros nos quedamos lamiéndonos las heridas, ¿no? Y ahí sencillamente respirando por la herida. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Hagamos oración. No al fuego destructor que calcina posibilidades, consume esperanzas y aniquila enemigos, dejando a su paso desolación y amargura. No al fuego del rencor que arrasa, colérico, aquello que odia y devorando vidas y cerrando caminos. Sí, al fuego del Espíritu, que nos arde dentro con cálido afecto, que enciende fulgores de amor inmortal e ilumina rutas en la noche. Fuego de hogar, hoguera que invita a sentarse en torno, compartiendo cantos y anhelos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Jerónimo de Estridón, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues muy feliz martes y muy feliz final del mes de septiembre.